Yo te podría contar más un historial de fracasos que un historial de éxitos en mi vida profesional. Y el primero, pues ya te lo conté. Empecé a hacer plata muy fácil en una industria que fue muy instintiva para mí y la derroché toda y fracasé porque no supe administrar. La segunda, administré tanto el dinero que terminé amarrándolo y perdimos la oportunidad. Ya está, entonces también fue un fracaso. Y la tercera, Esa la van a escuchar al final del episodio para que se queden porque es una historia muy interesante de la que seguramente vamos a aprender todos mucho. Yo conozco a Julián desde 2023 y si bien es cierto, ya conocía ciertas cosas, nunca habíamos hablado tan de frente de plata. Y lo quise invitar a él, entre otras cosas, porque desde que lo conocí es mi mentor y siento que las cosas que he hecho desde 2023 se han visto fuertemente impactadas porque él está en mi día a día y llevarme a desarrollar mi mentalidad mucho mejor, a experimentar, a cagarla mucho. Este episodio realmente se parece más a un Fuck Up Nights, que es un formato donde se habla del fracaso, pero no se celebra, sino que se aprende de él. Así que estoy seguro de que, como yo, ustedes van a aprender muchísimo de Julián en este episodio y definitivamente vamos a ver el Venture Capital desde una nueva perspectiva. que además me parece una trampa arena completamente lo que está pasando o lo que ha pasado desde la pandemia, porque pandemia y 2021 números exorbitantes en Latinoamérica y nos vendieron la idea de que cualquier persona puede levantar capital y cualquier persona le pueden dar un cheque solamente con mostrar la cédula. Eh, y pues ni es tan así, ni debería ser tan así. O sea, como que Y también vamos a aprender de muchas experiencias de Julián relacionadas al dinero, de pasar de unos ambientes y una mentalidad de escasez a total abundancia. Les doy la bienvenida al cuarto episodio de Hablemos de Plata, una serie producida por Inminente Podcast. Bueno, vamos a empezar. ¿Por quién eres? ¿Quién es Julián Arango? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace hoy en día? esa pregunta parece de psicología o de filosofía, no sé. Sí, Cuando en el un poquito colegio te cliché. preguntaban, sí, cuando en el colegio te preguntaban, ¿quién es Julián Arango? Y ninguna respuesta era equivocada, pero ninguna respuesta era acertada. Te voy a Ajá. decir hoy, ¿quién es Julián Arango? Emprendedor, emprendedor por pasión de toda la vida. Yo no sé si algún día no fui emprendedor, creo que toda la vida he emprendido. Eh, y hoy soy director de el Hub Ventures, que es un venture studio. Nos encargamos de acompañar, trabajar codo a codo con emprendedores para sacar adelante iniciativas que tengan una tesis particular y es, no buscan ser unicornios, son proyectos que buscan ser rentables desde el minuto cero, basados 100% en inteligencia artificial, verticalizado en SaaS, buscando un nicho específico de industria, no buscando generalidad, eh, bajo un concepto que hoy es conocido como AI as a Service, más o menos. Eh, y me encanta crear producto, me encanta y disfruto mucho estar trabajando eh, en construir tecnología de la mano con los founders, en construir modelos de negocio, en construir mercado y en interactuar con potenciales clientes. Entonces creo que ahí es donde me siento cómodo, es lo que disfruto hoy, lo que hago. eh, y sí, creo que eso me define profesionalmente hablando. Bien. Personalmente hablando, creería que una persona con muchos sueños, con muchas metas de alguna manera inconclusas, pero que voy trabajando todos los días para lograr. Esa pregunta a mí me encanta hacerla, pero cuando me la hacen es como, uy, no tenía otra cosa para preguntar. Pero bueno, todo eso que me contaste me lleva como a preguntarte un poco cómo fueron esas primeras experiencias que tú tuviste en el mundo del emprendimiento relacionado a la plata y trabajar con plata de otros. Pues digamos que porque nos conocemos yo tengo cierto contexto, pero ¿cuándo sientes que fue ese primer contacto con plata de otros? No necesariamente en el mundo de las startups.
Bueno, voy a irme un poquito más atrás y a decirte que hoy lo veo de una perspectiva diferente, ¿sí? Pero creo que en el momento en el que pudo haber sucedido, como ese primer momento de trabajar con dinero de otros, eh, quizás mi percepción era desde la escasez. Eh, Siempre pensé que trabajar con plata de otros era como jugar póker patrocinado, ¿cierto? Porque jugar póker patrocinado, para los que juegan póker, saben que uno es más cuidadoso, porque cuando es plata de, pues cuando es dinero propio, eh, tú juegas póker sin bias, o sea, como sin sesgos, entonces arriesgas más, ¿sí? Como que te puedes ir all in y no pasa nada porque es tu dinero. Cuando tú juegas patrocinado, eh, pues tienes que jugar bien, ¿cierto? Tienes que jugar bien el juego, pensar muy bien antes de hacer una apuesta, antes de subir. Eh, y en principio cuando recibí mi primera inversión, ese fue mi primer pensamiento. Es como, esto ya es diferente, el juego es diferente. Y creo que ese es el primer error que cometí, es cambiar las reglas del juego porque el dinero ya no era mío. No arriesgué lo Sí. suficiente. ¿Y qué te hizo cambiar ese pensamiento? O sea, ¿en qué momento dijiste como, uy, esto no es tan así? Pues mira que tuvo que pasar una pandemia y una quiebra financiera para entender que en realidad este juego del emprendimiento digital y las startups es todo o nada. O sea, es un all-in constante. No deja de ser cuidadoso y de hacer las cosas bien, pero hay que arriesgar porque es una carrera. Cuando tú estás Sí, jugando con dinero, porque esto es un juego, ¿no? El juego de las startups, el juego del VC, el juego de la inversión, es un juego. Y tienes que aprender a jugarlo. Y cuando aprendes que esto es todo o nada, sabes que tienes que arriesgar, porque precisamente por eso es una inversión. Porque si tú guardas el dinero, lo mantienes en una caja fuerte de banco, lo que sea, eh, pues no estás buscando darle rendimiento al inversionista. Y creo que el inversionista va a tener mejor rendimiento si lo tiene en un CDT. Entonces, creo que una lección fuerte aprendida fue, puedes hacer mucho más porque para eso es el dinero. Cuando uno levanta inversión en startups, lo está levantando por tres razones. Primero, porque necesitas entender tu producto, entender dónde encaja, cuál es el product market fit o cuál es como la oportunidad de mercado que tienes. Y eso no es otra cosa que comprar tiempo. Tú estás comprando tiempo. Y para poder comprar tiempo necesitas plata. Entonces, esa es la primera razón por la que un emprendedor levanta dinero, porque todavía no tiene claro el mercado y necesita explorarlo, entonces necesita oxígeno, necesita gasolina. Entonces estás comprando tiempo. La segunda es porque definitivamente estás creciendo bien, tienes unos números interesantes y de pronto escalar está siendo difícil y tienes que hacerlo rápido porque si no lo haces rápido va a llegar a una competencia o potencialmente alguien más que sí tenga los recursos y se va a comer ese mercado antes que tú. Entonces, ahí no estás comprando solamente tiempo, sino que estás comprando exponencialidad, o sea, la capacidad de hacerlo muy rápido, de crecer muy rápido, eh, que eso lo puedes ver en un libro muy bacano que me leí alguna vez que se llama Blitzscaling, y habla de estos conceptos. Y la tercera es, tú estás creciendo y definitivamente lo que necesitas es establecer tus operaciones. Entonces tienes que crecer tu equipo, tienes que garantizar, consolidar tu posición en el mercado. eh, y ese es en grandes rasgos donde sí controlas un poco más el dinero, porque no tienes el afán de crecer solamente, sino de hacerlo bien, de controlar tus operaciones. Entonces ahí ya no estás comprando tiempo ni posición del mercado, sino un tema de consolidación de tu empresa, de tu producto, de tu mercado. sí, Pero entonces,
volviendo al punto, em, esa primera creo que es la que la mayoría de los emprendedores en etapa temprana, como lo he sido, es donde nos posicionamos, donde estamos comprando tiempo. Y cuando compramos tiempo, pues al final del día tenemos que arriesgar muchísimo porque tenemos que aprender, no solamente a emprender, porque estamos en ese constante aprendizaje del mercado al que nos estamos enfrentando, de la tecnología que estamos creando, de liderar el equipo, ¿cierto? Sino que estamos aprendiendo también a manejar el recurso humano, el recurso económico. Eh, entonces, sí hay que arriesgar para aprender. Y en primera instancia, el primer emprendimiento, si me remonto allá, creo que falló porque no sabíamos, y digo sabíamos porque éramos tres socios, no sabíamos ni manejar recursos, ni económicos, ni de personal. O sea, éramos tres pelados que queríamos jugar a emprender, nos dieron una plata y nos la gastamos. Ya. Y el resultado fue el obvio. No Que supimos se manejar la perdió la plata. plata. Sí, Ajá. y ese creo que fue el primer aprendizaje, la relación con el dinero, aprender a manejar esa relación con el dinero. Justamente, o sea, eso era lo que te quería preguntar porque, o sea, cuando se levanta capital en esas etapas tempranas, digamos que obviamente no es como que le den plata a uno y haga lo que usted quiera, porque se supone que uno tiene un roadmap, ¿cierto? Pero ¿cómo pasa, o sea, ya cuando se tiene la plata, cómo pasa uno de ser un estudiante con una idea digamos, empezar a tener tracción con una startup y digamos que tener capital para empezar a hacer cosas y no gastarse la plata en huevonadas? O sea, ¿cómo fue eso? Ya me dijiste que aprendiste como eso a las malas, quemando plata, por no tener como la experiencia y las herramientas, pero, o sea, ¿cómo va haciendo eso? Pues mira, mm, buena definición de estudiambre. Hay dos cosas, hay dos cosas que yo creo que pueden ser importantes al momento de recibir una inversión de capital. La primera es que el inversionista no te está metiendo plata, al menos el inversionista que sabe, ¿no? Porque eso también es otra cosa que tienes que entender y de pronto podemos hablar y es, no todos los inversionistas son buenos, no todos los inversionistas los necesitas, no toda la plata es buena. Y no quiere decir que sea plata de dudosa procedencia, sino que hay inversionistas que se convierten en ladrillos, ¿sí? Entonces, hay inversionistas que todo el tiempo te preguntan qué está pasando con su plata, cuándo van a empezar a ver rendimientos, qué es lo que estás haciendo. Ese no es el tipo de inversionistas que tú quieres para una startup, porque ese tipo de inversionistas no saben invertir, porque lo primero que te das cuenta es que la inversión en startups es inversión de altísimo riesgo, altísimo. Casi que está garantizado que vas a perder plata, ¿sí? Y la tesis de un fondo de inversión o de un inversionista refinado es que vas a invertir en X cantidad de empresas durante los próximos 10 años y en el lapso de esos 10 años, una de esas empresas te va a recuperar todo el fondo o te va a recuperar todo el dinero que invertiste, ¿sí? Con un excedente de rentabilidad. Entonces, esas son como las tesis de los fondos o parte de las tesis de los fondos o de las personas que invierten. Pero si tú no entiendes eso, pues evidentemente la vas a cagar. Perdóname el francés. Sí, Pero no vas a pasa nada. terminar haciendo, Aquí puedes decir lo que quieras. vas a terminar haciendo algo que va no solamente en contra de la naturaleza de una startup, sino en contra de lo que realmente quieres hacer. Y volviendo al track, es que cuando tú recibes plata por primera vez y no eres consciente de ese recurso o de lo que significa o cómo debes gastarlo, pues el inversionista está confiando es en ti, no en tu producto, ¿cierto? A menos que seas, no sé, ayer justo estaba viendo una noticia que eh, uno de los founders de Rappi que se retiró o anunció su retiro hace un par de semanas,
pues ya está con un nuevo proyecto y levantaron un capital importante. Entonces, pues a menos que seas Sebastián y ya seas un second time Ajá. founder exitoso, pues no te van a soltar la plata tan fácil. Lo primero que te van a pedir es quién eres tú, o sea, cuál es tu pedigrí, ¿cierto? O sea, de dónde vienes, por qué te va a dar plata a vos, ¿sí? Y yo creo que una de las preguntas más comunes que a mí me hicieron la primera vez que salí a levantar plata fue, ¿por qué vos? ¿Por qué te da plata a vos y por qué no a otros? O sea, ¿qué tenés de especial? Sobre todo porque pues no tengo algo que llaman un track record, ¿cierto? No tenía como cómo demostrar manejo de capital, no tenía cómo demostrar crecimiento acelerado del proyecto en el que estaba en ese momento y no tenía mucho menos cómo demostrar que yo tenía solidez o capacidad para manejar ese recurso. Entonces es un momento muy instintivo, creo yo. Creo que en ese momento más que cualquier otra cosa lo que pesa es como esa empatía que se genera entre el founder y el inversionista. Como, yo a este man le creo, ¿sí me entiendes? Como muy instintivo, Sí, como muy creerle a la tripa, como dices tú. ok. Entonces ahí creo que radica esa primera experiencia de recibir capital, como que viene desde a este man le creo. Entonces puede ser que te encuentres con un encantador de serpientes, entonces obviamente puede parecer que así es, o te puedes encontrar con lo que yo era en ese momento, una persona muy apasionada por lo que estaba tratando de resolver y que entendía el problema que estaba abordando y quería, a como diera lugar, resolverlo. Entendía que ahí había una gran oportunidad para nosotros y entendía que definitivamente éramos capaces o sentíamos que teníamos la capacidad de resolver. Entonces, cuando tienes esa pasión por lo que estás haciendo, entiendes el problema y definitivamente demuestras que con ahínco puedes tener la capacidad de resolverlo, tienes una oportunidad más grande de levantar plata. En una de las cosas que me estabas diciendo hace un momento, mencionabas que parte de esta experiencia, de esta primera experiencia, te hizo cambiar mucho como la relación que tenías con el dinero. Además de lo que ya me mencionaste de la escasez, ¿cómo cambia esa relación con el dinero en tu caso? Bueno, acá puede parecer un poco más filosófico lo que te voy a decir, y es que piensa, vamos a responderlo en tres etapas. Piensa que en la primera etapa, eh, Julián viene de un hogar de mucha escasez, no solamente monetaria, sino mental, ¿sí? Eh, de un lugar donde 30 familias viven históricamente en extrema pobreza, ¿sí? Esa es la primera parte. Entonces, la relación con el dinero en ese momento de la vida de Julián, pues es un momento de extrema escasez, ¿sí? La segunda fase es Julián en la universidad tiene un éxito repentino y ese éxito repentino pasa de ser un estudiambre a ser un estudiante de cuarto semestre ganándose algo así como $4,000, ¿sí? En tercer, cuarto semestre sin hacer una inversión de tiempo de más de 2 horas. Entonces pasa de una mentalidad de escasez absoluta a facilismo absoluto. El dinero es fácil de conseguir, ¿sí? Sí, Entonces mira cómo esas dos antítesis, ahí hay una antítesis de la relación con el dinero, de el dinero es muy difícil y muy escaso y el dinero es fácil de conseguir. Entonces cuando eso pasa, evidentemente hay un choque eh, porque mentalmente hablando, pues te dejas deslumbrar por el dinero. Entonces, como vienes de una mentalidad de escasez, tú no aprendes el valor del dinero y pierdes el respeto al dinero.
Y en ese momento, cuando pierdes el respeto al dinero, es como llenar un tanque con un hueco tan grande que en la medida que le echas agua sigue bajando y nunca se va a llenar. ¿Sí? Entonces se abre un pozo de ambición, pero a la vez también un derroche máximo de dinero. Entonces, en esas dos fases, pues paso de nunca tener dinero a poder hacer lo que quiera porque tengo dinero que un estudiambre nunca esperaría y que no sabe cómo gastárselo, ¿cierto? Entonces ahí llega una tercera fase y es, quiero emprender, consigo plata, pero ese sesgo cognitivo de el dinero es fácil todavía existe, ¿cierto? Solo que ahora no es mío. Entonces ahí entra una tercera fase y es, siempre me gasté mi plata, no supe administrarla, me llevó a mi primera quiebra, que no fue con inversión, sino con plata propia, que la conseguí muy fácil, que capitalicé demasiado rápido, pero como no sabía administrar, como no sabía de negocios, pues al final del día pasó lo evidente. Saber hacer plata no significa saber administrarla. Entonces llegó el fracaso. En esta tercera fase donde ya levantamos inversión, entonces ahí como que se puso como un freno directo y es, ok, hay plata, pero recuerda lo que pasó anteriormente. Levantaste tu plata muy rápido porque conseguirla era muy fácil, no la supiste administrar y te caíste. Esta la tienes que amarrar, la tienes que saber administrar. Entonces, ese tercer momento, pues fue horrible, porque tampoco es la forma, ¿sí? Porque entonces cada peso lo tenía que guardar, cada peso tenía que saber cómo gastarlo. Entonces me daba miedo contratar, me daba miedo invertir en pauta, me daba miedo gastar en ir a una feria, ¿sí me entiendes? Porque ¿qué dirán los inversionistas? Que yo soy el irresponsable de antes, ¿sí? Me daba Sí. miedo pasar al punto, te lo pongo de esta manera, al punto que yo almorzaba con un potencial cliente y yo pagaba la cuenta, me daba miedo pasarlo por la empresa como gastos de representación, porque no, ¿qué pensarán los inversionistas? Que es que me estoy derrochando la plata. Estoy paseando. Entonces pasó a un extremo ilógico que evidentemente también hizo que el fin último fuera el mismo, un fracaso, porque no fuimos eh, no cuidadosos, sino respetuosos en la relación con el dinero, ¿sí? Porque creo que Sí. son dos cosas diferentes. Uno debe ser cuidadoso con cómo se gasta el dinero, pero entendiendo el fin último de la inversión, que es capitalizar esa inversión para el inversionista. Y por eso hago la acotación al póker, ¿cierto? Entonces, el primer aprendizaje que me quedó después de esto es, hay que aprender a relacionarse con el dinero. Y la relación con el dinero no solamente es saber cómo gastárselo y en qué gastárselo, o cómo invertirlo y en qué invertirlo, sino qué es lo que nosotros estamos haciendo con ese dinero, cuál es el fin último de ese dinero y en relación a eso generar acciones concretas. Porque en una startup tu fin último es crecer, darle crecimiento a tus inversionistas y todas las inversiones que se hacen son para acelerar esa capacidad de crecimiento. Y si nos guardamos la plata en el banco y no la gastamos en eso, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto? Entonces, como que ese fue un gran aprendizaje. Eso lo aprendiste después de la primera vez que levantaste capital, ¿no? Mm, así es. ¿En qué momento uno dice, bueno, me siento listo de nuevo? Vamos a levantar capital otra vez. O sea, ¿cómo funcionaba tu cabeza en ese momento? ¿Seguías maquinando las ideas? ¿Seguías como con ese temor de, oiga, digamos que llegué a estas conclusiones, pero no sé qué va a pasar de aquí en adelante si vuelvo a levantar capital?
Mira, yo creo que cuando se siente uno preparado, yo creo que nunca. Yo, yo tengo dos perros y no tiene nada que ver, pero tienen todo que ver. Sí. Yo tengo dos perros y a mí me preguntan, ¿por qué decidiste tener dos perros? Y mi respuesta siempre es, yo nunca he querido tener perros. Ellos llegaron a mí. El primero porque es el nieto de una perra que tuve, que fue adoptada, entonces llegó adoptado también. Y el segundo porque yo iba a ser un hogar de paso para un perro que al parecer era maltratado y hoy llevo casi 4 años de hogar de paso. Eh, y a lo que voy con esto, la analogía es, creo que es instintivo. Creo que tú no dices, ok, ya estoy preparado para abrir mi próximo emprendimiento y levantar una siguiente ronda. Yo creo que te encuentras con el problema y dices, quiero resolverlo. ¿Sí? Yo te podría contar más un historial de fracasos que un historial de éxitos en mi vida profesional. Y el primero, pues ya te lo conté. Empecé a hacer plata muy fácil en una industria que fue muy instintiva para mí y la derroché toda y fracasé porque no supe administrar. La segunda, administré tanto el dinero que terminé amarrándolo y perdimos la oportunidad. Ya está, entonces también fue un fracaso. Y la tercera, yo estaba simplemente haciendo un negocio muy típico de, no sé, como inmobiliario puede ser, que era un espacio de coworking, pero ni siquiera lo veía más como un negocio, sino como una comunidad de emprendedores, porque me encanta el emprendimiento. Y en algún punto decidí crecer y me di cuenta lo jodidamente difícil que es crecer en propiedad horizontal, pues sobre todo cuando la propiedad no es tuya y cuando no tienes el capital para poder invertir en la propiedad horizontal, ¿cierto? Y lo interesante de la tecnología es que permite que los negocios que son horizontales se vuelvan verticales. Y ahí es donde radica la capacidad de crecimiento exponencial de un startup, ¿sí? Que todo lo que crece de manera horizontal pues es más difícil porque en síntesis, si tú quieres ganar plata con metro cuadrado, pues tienes que tener mayor metro cuadrado. Pero entonces para tener mayor metro cuadrado necesitas tener más plata, ¿sí? Y Sí. si a mí me dices, ok, necesitas un espacio, hablando del tema de coworkings, necesitas un espacio de 5.000 metros cuadrados para que este negocio sea hermoso. ¿Sí? Tener un espacio de 5.000 metros cuadrados, entonces voy a decir cualquier número, te cuesta $1.000.000. ¿Sí? Y por el otro lado dices, mira, con $1.000.000 puedes crear una tecnología para administrar y vender 50.000 metros cuadrados. Ah, ok, ya la relación de oportunidad creció 10x. ¿Sí? Y posiblemente tu rentabilidad pueda crecer 5 o 7x. Entonces ya esos son números bastante atractivos para una inversión. Y entonces implícitamente, con esa lógica en mi mente, estructuré un modelo de negocio donde le decía a mis amigos, que fueron mis primeros inversionistas, como, oiga, tengo dos espacios de coworking, entre los dos espacios no hago 700 metros cuadrados, para que esto tenga sentido mínimo son 500 metros, eh, pues yo quiero seguir creciendo. De verdad que me gusta este modelo y ya no lo veo como un tema de comunidad, sino como una solución para empresas. ¿Sí? Y crecer es dolorosísimo, sobre todo cuando es operaciones in situ de un modelo de estos de administración de propiedad compartida, pero creo que con el aprendizaje que tengo y con las habilidades técnicas que tengo y de negocios, puedo ayudar a otros tenants, pues otros dueños o administradores de estos espacios a crecer y que podamos crecer de manera conjunta. Entonces decido crear como la primera red de coworkings en Latinoamérica, un modelo muy Airbnb, donde me convierto en la cadena de coworkings más grande de Latinoamérica
sin tener un solo coworking, sin ser dueño o propietario de un solo coworking, sino teniendo una plataforma a través de la cual cualquier persona puede tener una oficina. Y esto empezó a hacer mucho sentido, entonces, pero te digo, o sea, como que no es cuando estoy preparado, cuando pensé que podía estar preparado, sino cuando instintivamente llego allá y entiendo una problemática, entiendo que puedo tener una solución y que yo puedo resolverla. Eh, y pues la necesidad tácita era cómo levanto inversión para poder crecer rápido, para poder comprar tiempo, como te lo decía ahora. Sí. Cuando uno se hace esa pregunta, a dónde fuiste? O sea, digamos que ahorita puede ser un poco más claro porque el tema, no sé si decir que se ha vuelto más mainstream, pero puede ser. Pero en ese momento, ¿a dónde ibas tú a levantar capital? En ese momento de la historia no era tan popular como hoy, tan mainstream como dices, que además me parece una trampa arena completamente lo que está pasando o lo que ha pasado desde la pandemia, porque pandemia y 2021 números exorbitantes en Latinoamérica y nos vendieron la idea de que cualquier persona puede levantar capital y cualquier persona le pueden dar un cheque solamente con mostrar la cédula. Eh, y pues ni es tan así, ni debería ser tan así. O sea, como que Bueno, si llegaste hasta acá es porque estás disfrutando el episodio, así que si eres nuevo por este lado, te agradecería mucho si sigues en Inminente Podcast en donde estés, Spotify, Apple Podcast, YouTube, donde sea, dejes un comentario en el video, en la plataforma de Spotify donde te encuentres y califica el podcast. Eso nos ayuda muchísimo a darnos cuenta de que estamos haciendo un buen trabajo. Así que nada, te dejo de nuevo con el episodio para que sigas escuchando a Julián hablando sobre el venture capital y qué está pasando en este mundo. como que me parece hasta un poco irresponsable porque el emprendedor deja de pensar en lo importante que es la rentabilidad y empieza a pensar solamente en cuándo voy a poder levantar mi ronda y cuándo voy a poder levantar la siguiente ronda y se vuelve un juego infinito de levantar capital, pero tus números no los van a soportar. Entonces creo que quiero dejar como ese hincapié y es muy peligroso pensar que debería levantar capital. Creo que si no estás dentro de de esas tres márgenes que te describí de estoy comprando tiempo porque quiero resolver de verdad lo que quiero resolver, o estoy creciendo y necesito crecer muy rápido para poder tener la oportunidad de mercado y ya tengo como indicios de product market fit, o la tercera es ya tengo product market fit, necesito establecer mis operaciones porque obviamente lo que buscamos como fin último es crear una compañía que tenga sentido no solamente para los inversionistas, sino para todos los stakeholders. Entonces, si no estás dentro de esos tres marcos, pues no deberías pensar en levantar capital. Eh, Además, hay una premisa clara y es, esto lo aprendí después, pero también es importante que lo tengas presente, es, si tú tienes un negocio hermoso donde haces dinero, donde ya puede ser rentable, ¿por qué hacerlo difícil? Porque es que levantar capital no es el mecanismo más fácil. De hecho, puede ser el más difícil. Es el más fácil si tú no tienes todavía los números. Pero si ya tienes números y eres rentable, levantar plata te lo hace difícil, porque no solamente tienes a quién rendirle cuentas, sino que estás entregando tu participación y es un dinero costoso, porque estás entregando participación de tu empresa, ¿cierto? Hay otros mecanismos, como la deuda también. Pero bueno, volviendo al punto es, ¿a dónde iba a levantar capital en ese momento? Pues mira, yo creo que tuve una ventaja cuando empezamos Workia y es que muchos de los que me conocían del coworking sabían, primero, que estaba haciendo un buen trabajo y segundo, que lo que yo estaba haciendo tenía mucho sentido para ellos. Entonces, hay una etapa de la inversión que se llama Friends, Family and Fools. Y ese Friends, Family and Fools, que es como el círculo cercano, fue mi primer impulso. Y yo recuerdo que mi primer cheque o el primer safe
lo firmó un personaje que se llama Andrés Barreto. Andrés Barreto fue como la primera persona que creyó en lo que estábamos haciendo. eh, y eso también se convirtió en un punto importante, porque cuando yo ya hablaba con otros potenciales inversionistas y le decía quiénes eran parte de mi pool de inversión, pues generaba confianza. Entonces como que ya era una confianza transitiva, como, ah, listo, entonces esta persona te metió plata es porque tú eres bueno. Esta otra persona te metió plata es porque confía en ti. Entonces como que yo me iba, o al menos es lo que yo hice en ese momento, me iba creando como estrellitas, como credenciales, ¿cierto? Es como, ah, mira, estos son mis primeros inversionistas, este tal vez lo conoces, entonces yo empezaba a buscar los potenciales inversionistas conectados a estos primeros inversionistas, ¿sí? Entonces yo Sí. sabía que si Luis Miguel me había puesto un ticket, de pronto las personas más cercanas a Luis Miguel que podían tener plata, pues podían también confiar en mí porque además podían preguntarle a Luis Miguel, ¿cierto? Las personas que de pronto confiaban en Andrés como persona o como inversionista, más bien, pues entonces seguramente iban a tener un respaldo al decir Andrés invirtió, ¿cierto? Y así. Entonces como que empecé, no sé si eso fue estratégico o no, pero eso me llevó a levantar como los primeros 50, 55 que nos servían ahí para despegar. Como que fue el primer impulsito ahí, chiquitico. Me parece muy interesante lo que comentas porque, o sea, obviamente esto es en otros niveles, pero eso que acabas de describir es básicamente lo que he hecho desde que empecé el podcast, porque uno tiene un primer invitado que se consigue de forma difícil o que es un amigo de uno y ese amigo, ese primer invitado conoce más gente y esa gente conoce a otra gente y digamos que cuando yo me acerco hoy en día a alguien que quiero tener el podcast, por ejemplo, miro en sus redes sociales a quién sigue y quién lo sigue. Entonces, cuando yo le escribo, no, tal persona estuvo en mi podcast, no sé qué, le mando ese link específicamente. Y eso ayuda mucho, porque, o sea, no sé qué Genera pasa, pero confianza. genera confianza. Exactamente. Em, entonces, no sé, me parece muy interesante y esa estrategia se puede llevar a podcast, a levantar capital, A a todo. lo que uno quiera. Mira, hay algo que yo siempre he hecho cuando levanto o cuando he levantado. Ya ahora no estoy levantando. Pero cuando he levantado es como, si tú creíste en mí, preséntame a tres personas que tú sientas que pueden entrar a este negocio. ¿Sí? Y ese plan de referidos, por llamarlo de alguna manera, también es eficiente, porque ese primer inversionista que creyó en ti, si te presenta a otros potenciales inversionistas, pues no solamente está acompañándote en su rol de Smart Capital, porque pues ese es el capital que quieres, ¿cierto? El capital inteligente que te ayuda a crecer, sino que te está dando el espaldarazo de confianza, de decir, confío en tus habilidades y no solamente te voy a poner plata, sino que voy a ser garante de tu palabra y voy a presentarte a otras personas que seguramente van a estar interesados en entrar en esta ronda, ¿cierto? Entonces se vuelve también en, en algo que te ayuda, y esto psicológicamente hablando es muy importante, te ayuda a fortalecer tus capacidades desde la confianza que adquieres, ¿sí? Porque tristemente, y esto también viene desde la escasez, cuando otras personas creen en ti, a veces es más importante que tu propio creer, ¿sí? Y te fortalecen esa creencia. Entonces, dice el santo está de Sí, acuerdo. sí, 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 sí. Tu vocecita a la cabeza. Entonces, mira que al final del día, cuando ese pensamiento viene desde la carencia, tú necesitas palabras de afirmación. Entonces, esas Ujú. palabras de afirmación son supremamente importantes y estas son palabras de afirmación. Cuando tú tienes un inversionista y le dices a tu inversionista que te presente a otras personas y tú puedes llegar a esas personas a través de tu inversionista con palabras de afirmación de, hey, yo invertí en esta persona,
porque confío plenamente en sus capacidades, porque creo que tiene una gran oportunidad acá, me encantaría que tú también lo escuches y le des la oportunidad para entender si pueden hacer fit. Cuando tú lees comentarios como ese, lo primero que se te viene a la cabeza es, uff, yo sí soy bueno. Entonces va fortaleciendo tu confianza. Y cuando tú empiezas a fortalecer tu confianza, empiezas no solamente a hacer mejores cosas, ¿sí? Sino con la vehemencia de que lo estás haciendo bien. Sin confiarte, obviamente, pero con vehemencia, que es lo importante. Entonces, cuando hablas con vehemencia, con pasión, con confianza en ti mismo, definitivamente las cosas salen mejor. Y las personas te escuchan mejor. Y los inversionistas te creen más. Porque tú estás creyendo más. Totalmente. Yo quiero saber una última cosa para que vayamos cerrando el episodio. Cuando se acerca esa quiebra, ¿qué pasa? ¿Cómo, o sea, cómo empiezan cuándo empiezan a llegar esas señales? Hmm. Mira, hay algo muy peligroso en tener dinero fluyendo en la caja de un negocio. Y es que, a ver, voy a refrasear esto. Alguien me dijo alguna vez, un mentor, que tú no puedes perder nunca el miedo, porque si pierdes el miedo, lo vas a hacer mal. El miedo es lo que te prende las alertas. El miedo es lo que hace que seas cauto aunque te lances. Porque brutos pero decididos, ¿cierto? Pero si tienes miedo, el miedo te ayuda a pisar firme. Y yo creo que en ese momento yo estaba tan confiado de lo que estábamos haciendo, tan seguro de lo que estábamos haciendo, que cuando alguien se comió un murciélago por allá en la China, yo no pensé que eso nos fuera a afectar a nosotros. Sí. Ni siquiera lo racionalicé. Es como, ah, sí, qué estúpido, ¿cierto? O sea, como que no dimensioné. Y yo estaba en un proceso de aceleración en Berlín, en Alemania, eh, y nos hicieron lockdown. Y yo entendía, por supuesto, lo que estaba pasando, pero yo no entendía eso cómo podía afectarnos a este lado del charco, a este lado del mundo, eh, tan fuertemente. Pero no es otra cosa que el sesgo cognitivo de ya tenemos contratos garantizados por todo este año, que puede mal ir sal, ¿cierto? Al final del día. Pero cuando me tengo que devolver, porque no, pues no acabamos el proceso de aceleración y todo esto pasó, me doy cuenta que en Colombia también están pensando en cerrar fronteras. Entonces yo llego en marzo de 2020 y en marzo de 2020 cerraron fronteras y cerraron absolutamente todo. Y en este lockdown, pues las empresas con las que teníamos contratos nos dijeron, oiga, Chao. chao, o sea, cancele ese contrato porque pues aquí no hay nada que hacer. Vamos a estar en cuarentena, no vamos a usar oficinas, no tiene sentido. Entonces creo que tener un poco de miedo nos va a ayudar a estar un poco más prevenidos contra todo lo que venga al futuro. Y perder el miedo es no tener ese sistema de alertas encendido. Entonces, si me preguntas, para responder directamente a la pregunta es, nunca lo vimos venir. Y no supimos reinventarnos. Desde ese día, ¿qué cambió dentro del otro? O sea, ¿sí conoces el meme? Yo creo que muchas cosas, Juanpa. Yo creo que
de nuevo, muy confiado, poco arrogante en ese momento, poco prepotente de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, vamos a hacerlo increíble. Entonces, ¿qué cambió? De nuevo, mucho la relación con el dinero. Ahí entendí que no todos los negocios necesitan dinero porque en realidad nosotros no necesitábamos tanto el dinero que levantamos. Eh, lo segundo es trabajar con humildad, trabajar con la misma pasión que teníamos, porque esa nunca la he perdido, pero trabajar con mucha más humildad. Y la tercera es tener aprendizaje constante, aprender toda la vida, porque nunca vas a saberlo todo, ni deberías, pero aprender todos los días te va a garantizar la capacidad de percibir cosas. Y en el mundo de los negocios, entender todo tipo de negocios te va a ayudar a entender cómo otros negocios o cómo otras cosas o sucesos pueden afectar el tuyo. Porque a veces nos sesgamos a, no, es que esto es lo que yo hago, yo porque tengo que aprender o porque tengo que ver estas otras cosas. Y la realidad es que todo está conectado y no es otra cosa que seguir aprendiendo. Y por eso hoy hacemos lo que hacemos. Justo a eso iba. Y es, en este momento, ¿qué estás haciendo con el Venture Studio? ¿Qué es el Hub? Ya para agregar la cuña ahí. No, mira, cuando me pasa lo de la pandemia, que además fue un episodio bastante duro en mi vida y hoy no me da pena decirlo, entré en un proceso de depresión que me duró poco más de un año. eh, el fracaso me pesó demasiado. Salir de ese fracaso fue muy difícil. Pero además, eh, el fracaso vino con una quiebra financiera fuerte. Entonces yo tomo la decisión de irme para Armenia, Quindío, porque originariamente soy de allá y pensé que estar allá me iba a acercar a mi familia, iba a poder estar un poco más tranquilo económicamente. Y pues lo de acercarme mucho a mi familia no pasó mucho porque me di cuenta que la mayoría ya migraron, entonces como que no hay mucha gente de mi familia allá. Pero en el término económico sí sentí un alivio muy fuerte. Vivir en Armenia para mí era por lo menos un 40-45% más barato que vivir en Medellín. Entonces, para mí fue un alivio financiero. Pero al estar allá, me di cuenta de varias cosas. Una de ellas es que el Quindío y el eje cafetero en general tienen mucho talento, pero ese talento se va, como tú, que te fuiste para Brasil y posiblemente estés evaluando la posibilidad de no quedarte en Armenia, sino tener el mundo como jardín, ¿cierto? Ujú. Y no solamente se van, sino que dejan atrás la capacidad de avanzar de la región. Y cuando tú ves esta región, es una región un poco olvidada en muchos aspectos, pero sobre todo en tecnología. Entonces Sí. no hay un ecosistema de tecnología como bien establecido, robusto y con capacidades de estar a la altura de las circunstancias actuales. ¿Sí? Y me refiero a las alturas de las circunstancias actuales porque hoy por hoy emprender desde las regiones es algo que está pasando. Lo estás viendo en Santander, lo estás viendo en Barranquilla, lo estás viendo en Cali, ¿cierto? O sea, como que las regiones se están activando para aprovechar las capacidades que da la tecnología de trabajo remoto, ¿cierto? De exportación de conocimiento y de tecnología que hoy es mucho más fácil de construir con inteligencia artificial. Entonces, veo todo eso y yo quiero seguir emprendiendo. Me encanta emprender. Amo crear. Eso me mueve, eso me da vida. Pero no quiero ser el emprendedor que hoy lidere esas iniciativas. Entonces,
esto es lo que pasaba por mi cabeza en ese momento. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer para aportar valor a mi territorio desde lo que he aprendido, desde mis saberes, desde mi experiencia? ¿Cómo puedo apoyar a otros emprendedores, pero sin que yo tenga que ser una cara visible, sin que yo tenga que ser el CEO, el que quiere hacer todo? No, yo puedo aportar valor desde mis capacidades y quiero hacerlo y seguir creando. Esa fue como mi motivación inicial. Entonces, si quiero aportar valor, si quiero que las personas como tú no se vayan del territorio a buscar la oportunidad a otro lado, sino que tengan la oportunidad ahí, pues tengo que ponerles la oportunidad visible, ¿cierto? Que llegue a ellos. Y me uní con otros amigos, les conté un poco de mi visión, de lo que quería, estructuré un poco mejor mis ideas, la creamos juntos y a partir de ahí nació el Venture Studio, con la intención de darle al territorio la oportunidad de que se gesten compañías de tecnología que estén a la altura de las circunstancias, con personas que sean de la región o que estén desarrollando desde la región. Y nosotros acompañarlos desde nuestros saberes, desde nuestra experiencia, a que lo hagan de una manera más estratégica, más rápida y con mayor oportunidad de éxito. Eso es lo que hacemos en el Hub. Ayudamos a construir compañías, trabajamos codo a codo con los inversionistas, con los emprendedores como inversionistas y como un founder más, para garantizar que esas personas tengan mayor capacidad de éxito. Juli, los emprendedores que estén escuchando este episodio, los estudiantes con ideas, ¿cómo pueden contactarte a ti? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con el Hub? Uy, muy bien, gracias, esta sí es la cuña. Sí. Nada, tenemos un sitio web que se llama elhub.ventures y ahí van a poder sacar una cita conmigo. Tenemos ahí un espacio donde pueden agendar un espacio conmigo o con alguno de nuestros partners para que puedan contarnos sus ideas, contarnos qué están desarrollando o qué quieren desarrollar y finalmente podamos tomar la decisión juntos de crear una gran compañía. Bueno, Juli, muchas gracias por tu tiempo, por esta buena conversación. La verdad lo disfruté mucho. ¿Quieres agregar algo más? ¿Podemos cerrar de una vez? No, yo creo que dos cosas. La primera es felicidades y gracias por esta invitación y felicidades por lo que estás haciendo. Me parece que sos una persona increíblemente tesa. Ojalá yo te lo he dicho desde que te conocí, ojalá yo a tu edad hubiera tenido esta mentalidad tan ganadora. Y la segunda es que nunca en la historia de la humanidad fue tan fácil construir tecnología. Nunca. Hoy hay miles de oportunidades de resolver problemas de la humanidad a través de la tecnología. Así que es una invitación a que de verdad entiendan la importancia y relevancia de la creación de tecnología para resolver problemas complejos de la humanidad. Porque además, en mi caso y en el de muchas personas, la tecnología es un habilitador de condiciones. A través de la tecnología, personas como tú han logrado hablar con personas como las que has logrado tener en tus espacios de este tipo. Entonces, emprendan y resuelvan problemas. Yo creo que si todos nos enfocamos en resolver problemas, vamos a tener un ecosistema más divertido. Juli, de nuevo, muchas gracias. Ya acabamos el podcast, pero ahora pasamos a unas pequeñas preguntas de... Bueno, llegamos al final del episodio. Si llegaste hasta acá es porque definitivamente encontraste algo de valor y quiero conversar contigo sobre qué estás pensando después de escuchar este episodio. Si quieres hacerlo, puedes escribirme a mi Instagram, que es @juanpabloduque con B larga al final. Y nada, este es el cuarto episodio de Hablemos de Plata. Todavía nos hace falta el episodio final, pero antes de eso decidí que vamos a tener un episodio más, no de la serie Hablemos de Plata, sino un episodio
muy especial en Inminente Podcast con una persona que de hecho trabajó por mucho tiempo en una industria relacionada a la que estuvo Julián mucho tiempo y es la de los coworking. Esta persona lideró la operación en Latinoamérica de una de las cadenas de coworking más grandes del mundo. Si no te quieres perder ese episodio, sígueme en Instagram, que ahí publico cuando sale cada episodio nuevo. Sígueme en Spotify, en YouTube y activa las notificaciones. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.